Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, buen día. Buenos días. Ahora estoy grabando con Jitsi, así que bueno, hoy abandonamos un poco el pizarrón para ver algunas cuestiones generales de File System, ¿sí? El tema de la clase pasada que empezamos a hacer una breve introducción con respecto al File System, hoy nos vamos a dedicar más de lleno en cuanto a cómo se almacenan los datos, ¿sí? De manera temporal o de manera permanente, ¿sí? Cuando hablamos de manera permanente nos estamos refiriendo básicamente a almacenamientos secundarios, en el cual la electrónica tiene mucho que ver, porque bueno, los datos se alojan de una manera física, ¿sí? No tanto electrónica, en términos de que a la hora de recuperar ese dato se hace una traducción desde lo físico a lo electrónico. A eso me refiero. No así en almacenamientos temporales o volátiles, como es la memoria RAM, ¿sí? Donde bueno, el almacenamiento es electrónico. Esa es la diferencia básica entre un tipo de almacenamiento donde el dato permanece de manera temporal y el otro es permanente. ¿Sí? Hay una traducción física a la electrónica. Ese es el punto de vista básico. Ahora, en la parte del dato, del almacenamiento del dato permanente, bueno, podemos pensar en cintas magnéticas, pendriver, CD, antiguamente el disquete, y donde se refiere al almacenamiento secundario en términos de instalaciones, ¿sí? Como es el sistema operativo, estamos hablando de un disco duro, un disco rígido, donde los datos permanecen constantes, esté o no esté activada la electrónica, ¿no es cierto?, en términos de electricidad. Un disco duro es un dispositivo de almacenamiento masivo de datos, ¿sí? Que a su vez también puede tener instalado algún sistema operativo, no. No significa que si tengo un disco rígido en mis manos tenga un sistema operativo. ¿Y por qué se instala el sistema operativo en el disco rígido? Bueno, por la permanencia de los datos. Yo podría instalar un sistema operativo en memoria RAM, en memoria volátil, temporal. Pero bueno, a la hora de que la electrónica tiene ausencia, esos datos se pierden. Y una vez que vuelve a arrancar, bueno, no, tendría que volver a hacer lo mismo, volver a instalar el sistema operativo. Pero bueno, funciona como un almacenamiento de datos, ¿no? Un ejemplo de disco rígido, de memoria secundaria, de cintas, de pendriver, de CD, ahí depende la tecnología con la que fue fabricado, ¿sí? En el caso de los discos rígidos, existen distintos tipos en cuanto a la interfaz. La interfaz es lo que lo asocia al dispositivo con el sistema de la placa madre, ¿sí? Y a través de la placa madre, el sistema operativo sirve de los datos en el stack del sistema operativo hacia las aplicaciones que son accionadas por el usuario. Los distintos tipos de interfaces, bueno, las más comunes, la que ya se está dejando de utilizar es la IDE, Integrated Drive Electronic, ¿sí? También llamado ATA. Después también tenemos un acceso más utilizado en el área de servidores, como son los SCSI, ¿sí? Hoy está apareciendo, ya es prácticamente normal encontrar interfaces SATA, ¿sí? Estandarizado, esto creo que fue a partir del año 2004 más o menos. Bueno, y lo más reciente son los AS, eso después vamos a ver más adelante. Bueno, entonces tenemos discos duros IDE, ATA o PATA, ¿sí? Discos duros SATA, SCSI y los SAS, ¿sí?
En el tema del caso IDE, a mí me gustaría mostrar un video, a ver si lo podemos hacer. Permítame compartir la pantalla. Quiero mostrarle un videito que tengo por acá. Esto lo hicimos donde trabajo en FEMEVA, en un curso, ¿sí? Donde, bueno, hicimos un video, un manual operativo para comprender un disco de conexión IDE y un disco de conexión SATA, que son los que hoy por hoy nos podemos encontrar en un hardware simple, ¿sí? Como es un desktop, ¿no? Una PC de escritorio o una notebook también podemos encontrarlo. Pero más que nada, nosotros lo hicimos en una PC de escritorio. A ver si, no sé si se alcanzan a ver ahí. ¿Se escucha ahí? Se escucha un poco bajo, se ve, pero se escucha un poco bajo. Mirá. Bueno, a ver, vamos a ponerlo ahí. Disco IDE. Este disco prácticamente ya está en desuso. ¿Se escucha o los voy explicando? No, ahí se está escuchando, dice que el disco prácticamente está en desuso. Pueden ver la cámara ahí arriba. ¿Se ve? Este es el conector en el disco. Hay que tener cuidado. Esos pines se pueden doblar. Sí, cuidado que esa marquita entre en la ranura de tiempo. Si se fijan, el cable tiene una línea roja. Bueno, lo que tenemos ahí es el bus de datos, ¿no? De tipo IDE. Si ustedes observan, tienen una línea roja ahí, ¿lo ven? ¿Se ve ahí? Sí, estaba muteada Sí, el se ve ahí la línea. Sí. ¿La ven la línea? Esa línea tiene mucha importancia porque, bueno, tiene una única forma de conectar. Sí, voy a retroceder el video. Ahí. Como explicaba el chico ahí, ¿sí? Hicimos este video. Esta es la parte de la alimentación, ¿la ven? Bien. Esta es la alimentación electrónica. Ante la ausencia de esta alimentación, que proviene directamente de la fuente, el disco no arranca. Y este es el de datos. Y lo que tengo acá es un área jumper, un área de jumpeo que ahora después les voy a explicar, pero tengan en cuenta este dato que les estoy comentando. Bueno, vamos a continuar. Si se fijan, el cable tiene una línea roja. Esa línea roja indica que este es el conector de corriente de la fuente. También, como pueden ver, tiene una forma particular que vamos a mostrar el disco. El disco también lo tiene, o sea que no hay forma de equivocarse. Así que vamos a conectarlo al revés. Ahí estaría el disco conectado. Ahora vamos a conectar el cable de datos a la mother. Y si se fijan también tiene una marquita. Bueno, ahí quiero hacer una pausa. Ven que tiene, estos slots que tengo acá, esta ranura que tengo acá, corresponde a la memoria RAM. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Esto que tengo acá es un conector IDE. En las madres más viejas, los discos, conectores más viejos, de esto venían dos. Entonces vos tenías, este conector te permite poner hasta 2 discos IDE, ¿sí? Como tenía 2, podías tener hasta 4 discos IDE. Y por acá, como, bueno, por ahí la mayoría sabe, ¿qué conectores son estos? A ver si alguno... ¿Alguno se anima a decirme qué tipo de conector es esto? Estos son los conectores SATA, ¿sí? Que ahora después los vamos a explicar. Pero bueno, antiguamente se usaba este tipo de conector. Hoy ya viene uno por mother, pero en las placas más viejas vienen 2, ¿sí? Y además uno parecido a este para el disquete, un disquete que ya no se utiliza.
Entonces, en este IDE puedo conectar hasta 2 discos rígidos. Por eso el tema del yampeo que les comenté hoy. Como venían con 2 de esto, podía conectar hasta 4 discos rígidos. Muéstrame ahí cómo lo conecto, por favor. La cámara me sigue. Ahí lo conectamos a la madre y ahí estaría el disco conectado. Ahora vamos a... Esperen que quiero mostrarles un poquito. Bueno, ¿ven ahí este conector? ¿Ven este conector que tengo acá? Ese es para el segundo disco IDE. ¿Sí? Ven que tengo el conector ahí para un disco IDE y ese que está ahí abajo, que pasó rápido, es para un segundo disco IDE. ¿Ven? Ahí tienen para 1 y para 2. Más que... Bueno, este es otro tipo de conector. A ver, vamos a retroceder. Igual lo va a explicar él, pero bueno. Este es otro tipo de conector, se conoce como SATA. Acá va el cable de datos y este es el cable de alimentación. Y el yampeo. ¿Lo ven? ¿Y el yampeo para qué es, profe? Ahora después lo voy a explicar. Pero tengan en cuenta, el jumper, digamos, es puente, ¿no? Vamos a conceptualizar para qué es esto, que es buena la pregunta. Ahora después lo vamos a explicar. Pero bueno, recuerden, este es el área de yampeo, tanto para los SATA, este conector va a ir a parar a este conector que tengo acá, alguno de estos 4, y este es el cable de alimentación, ahí lo va a explicar el chico. Igual tiene un cable de corriente y un cable de datos. La única diferencia es que los cables son un poco más chicos, son distintos. Si se fijan, el cable tiene una forma de L, podemos decir. Y el disco tiene una única posición. el cable de datos es el más chico. No le podemos pifiar en la conexión. Hay que tener cuidado también de respetar esa forma. Fíjense que tiene una chapita también. Ahí está soplando Rubén. Esa chapita de arriba. Puede salir Rubén en la filmación. Y el cable de corriente, vamos a decir, es este. Es muy parecido al de datos, nada más que más ancho, con la misma forma. A ver si lo puedes tomar. También de la misma manera, es bastante más fácil. En el disco. Y por último, en la madre, si se fijan, ahí tienen los conectores SATA, con la misma forma. Solamente enchufar el cable de datos. Listo. Solucionado. Bueno, saludos a todos. Saludos. Bueno, ahí los créditos, disculpen. Bueno, continuamos. Ese es, digamos, un manual básico de cómo se conectan y cómo se instalan las distintas interfaces que tiene este tipo de disco, ¿no es cierto? Tanto el disco IDE como el disco SATA. El tema del yampeo. ¿Qué pasa con el tema del yampeo? Bueno, como ustedes observaron en el IDE, en el cable IDE, ¿sí? Tengo para conectar 2 discos rígidos, ¿sí? Entonces, si me permiten, a ver cómo lo puedo hacer más gráfico. Tengo para conectar 2 discos IDE por slot. Como máximo venían 2 slots, entonces podía conectar hasta 4 discos rígidos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el yampeo? Bueno, voy a compartir la pantalla nuevamente. Voy a ser más gráfico. Voy a buscar un editor. Y acá tenemos un editor. Bueno, ¿qué significa? Yo tengo un slot, ¿sí? Donde se conectan hasta
2 discos IDE. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Y después tengo otro slot también, donde se conectan 2 discos IDE. Bien. ¿Qué significa esto? Bueno, que tengo 4 discos rígidos de tipo IDE. Quiere decir que voy a tener un disco master y los otros son esclavos. Significa que en el setup de la máquina, en el firmware, yo voy a setear qué disco va a arrancar primero, ¿sí? Y qué disco va a ser secundario. Pero desde el punto de vista físico, yo puedo predeterminar, de hecho es casi un axioma, indicarle al sistema, mira, este disco rígido está primero y este otro disco rígido está segundo. Este otro disco rígido está tercero y este otro disco rígido está cuarto. Así que tengo primero, segundo, tercero y cuarto. Lo defino con el jampeo. ¿De qué manera? Bueno, primero arranco con las siglas, las iniciales, hard disk, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Uh-huh. Y después le asigno una letra. El HDA es el disco que en el jumper está conectado como master, ¿sí? Y se pone en el slot 1. En un slot número 1 y después tengo un slot número 2. En el slot número 1, el disco que lo conecto, como se mostraba en el video, y le pongo como jumper master, es el disco 1. Después, en el mismo cable IDE, tengo otro conector para poner un disco 2. Ese disco 2 lo tengo que poner como jumper, como esclavo, porque si lo pongo como master, no arranca la máquina. Si el jumper lo pongo como master, no arranca la máquina. En su momento, cuando yo adquiría los discos rígidos nuevos, venían con el jumper como master. Entonces, si iba a poner 2 discos rígidos en el IDE, en el slot 1, uno como master y otro como esclavo, bueno, a uno tenía que jumpearlo, o sea, sacarle el jumper y ponerlo como esclavo. Entonces me iba a quedar HDA y HDB en el slot 1. ¿Estamos hasta ahí? O sea, jumpearlo significa que físicamente lo conectás a la puertita que estaba, digamos, a la izquierda de la alimentación electrónica. Claro, a ver, voy al video nuevamente. Sí, el jumper es como que cerrás un circuito que te habilita algo o no dentro del sistema electrónico. Claro, a ver, vamos. Este disco prácticamente Ahí, este jumper, vamos a suponer que está como master. Vos comprás el disco viene con esta configuración física, del cual cuando se alimenta a la electrónica, cuando se hace una traducción de lo físico a la electrónica, como dice bien el chico, se cierra una especie de circuito e le indica al hardware y a través del hardware al firmware de la máquina de que este disco es master. Ahora, seguimos un poquito más. Vamos a ver hasta ver el conector. ¿Ven el cable? Ahí. El cable tiene este conector y tengo un conector más acá, ¿lo ven? Uh-huh. Y este es el que va al master. Entonces, acá pongo un disco y acá pongo otro disco. Si los 2 discos están jumpeados como master, la máquina no arranca. Entonces, lo que tengo que hacer, vuelvo para atrás. A ver si lo pongo. Ahí, ¿ve? No, entonces, lo que tengo que hacer, lo corro un poquito más.
Lo que tengo que hacer es, al primer disco conectarlo acá, listo, así como está. Y al segundo sacarle este jumper, se saca con una pincita y se conecta por acá atrás, le dice dónde está para ponerlo como esclavo. Lo pones como esclavo y lo pones en el otro conector. Entonces te quedan 2 discos, uno como master y otro como esclavo. Pero entonces, el jumper tiene 2 conexiones, una para el máster y una para el esclavo. Saco el jumper, es un puentecito. Está bien, está Lo bien. saco. Si no lo saco, queda como master. Lo saco, entonces quedan los conectores libres. Lo Bien. pongo en el otro que corresponde como secundario. Entonces te queda este como está, master, con el cosito negro acá, en este conector. Y el otro lo vas a poner en el que corresponde al slide, que no se ve de acá. Entonces te va a quedar uno como master y otro como esclavo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. ¿Seguro? ¿Hay alguna consulta hasta ahí? Si los 2 discos, reitero, los compro, que vienen de fábrica como master, y lo pongo uno acá y otro acá, la máquina no arranca, porque están los 2 seteados como master. Esa es la parte física. Después, vamos a suponer que yo instalo el sistema operativo en el secundario. Bueno, le diré al firmware, al setup de la máquina, mirá, no arranques del master, arranca del secundario. ¿Se entiende? Entonces la máquina va a arrancar del secundario. En la parte de boot, hay una parte que es boot o arranque, le decís, mira, arranca, te va a reconocer los 2 discos, si está todo bien, reitero, si está todo bien, reconoce los 2 discos y vos tenés que tener la capacidad de identificar cuál es uno y cuál es otro. Si tu sistema operativo está en el slave, bueno, a través del firmware, del setup de la máquina, le decís que arranque del disco secundario. Y el primario pasa a ser como disco de datos, de almacenamiento de datos, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta ahí? Uh-huh. Bien. Entonces, Profe, perdón, sí. ¿y me repite para qué era la parte roja de la cinta de luz? La parte roja tiene mucho que ver. Igual tiene, la parte roja de la cinta de bus tiene, ¿ve que tiene una mueca acá? Sí. No le podés pifiar. La parte roja siempre va de la línea de la alimentación. No va de este lado la línea roja. Ah, bien, te indica, digamos, en el sentido ¿Cómo que va tenés el que conectar. cable? Sí. Bien, Para que los datos. Si le pifiás y lo forzás, rompe todos los pines. bien. Así que, lo mismo que acá, ve que tiene una mueca de alimentación. Esta alimentación recibe una línea de 5 volts de corriente continua para la parte digital lógica y 12 volts de corriente continua para los motorcitos del disco. ¿Se entienden? Después vamos a ver qué son los motorcitos del disco. ¿Estamos hasta ahí? Estamos hablando de la parte física, real de lo que es un disco rígido. Bueno, entonces, como les comentaba, si tengo esa conexión voy a tener 2 discos en el slot 1. Si quiero agregar más, para el sistema va a aparecer HDC, que sería el master en el slot 2, y HDD, que sería el esclavo en el slot 2. ¿Estamos? Si un mother tiene 2 slots y conecto hasta 4, lo máximo, que son 4 discos, bueno, en el disco 1 tengo que setearlo con el jumper, uno master y otro esclavo. Y en el slot 2 tengo que también setear uno master y otro esclavo. ¿Sí? Master de este slot. Con este master de este slot lo divide el slot. ¿Se entiende? Yo tengo un master en el slot 2 y también tengo un master en el slot 1. Bueno, el sistema, el firmware lo reconoce como, bueno, tengo un master en el slot 1 y tengo un master en el slot 2. No hay conflicto. Sí hay conflicto si pongo en el mismo slot ambos discos como master o como slave. Como esclavo. Bien. Profe, una preguntita, ¿me escuchan? Uh-huh. Sí. O sea que uno puede setear como master y slave en cada uno de los slots, Sí. 4 discos, ponele, y uno le puede decir desde la BIOS que busque directamente el sistema operativo en cualquiera de los 4 discos. Claro. Es así. En el arranque, No importa que sea slave el disco. muy buena la acotación. En el arranque, el sistema va a ir a buscar dispositivos
de acuerdo al orden de arranque hasta encontrar el sistema operativo. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a suponer, tenemos un disquete, tenemos una lectora de CD, tenemos un pendriver y tenemos 4 discos IDE. Bueno, en el setup de la máquina, en el firmware, nosotros tenemos una configuración preestablecida, podemos cambiarla, pero dejémosla preestablecida. ¿Qué hace el firmware? Va a reconocer que esté todo bien, ¿se acuerdan? Reconoce que la máquina está en condiciones de arrancar. Cuando está en condiciones de arrancar, empieza a buscar algo booteable. Esa es la terminología inadecuada, pero es la terminología que se utiliza. Che, ¿hay algo booteable en la máquina? ¿Qué quiere decir? ¿Hay algún sistema operativo instalado en el disquete, en el CD, en el pendriver, en los discos rígidos? Eso es lo que va a suceder. Pues muy buena la aclaración que acaban de hacer, ¿sí? Va a ir buscando en cada uno de los dispositivos dónde se encuentra el arranque. En la zona de boot del dispositivo. Ahora después vamos a ver cuál es la zona de boot. Pero acá estamos en la parte, en el stack del sistema operativo, en la parte de hardware en cuanto al file system, ¿sí? La capa de hardware. Entonces, este es con lo que me puedo llegar a encontrar. Ojo, en el sistema operativo va a aparecer de esta manera, ¿no? Lo va a identificar con esto, HDA, HDB, HDC, HDD. Fíjense en que, voy a limpiar esto acá, este equipo donde estoy conectado no tiene un disco IDE, tiene un disco SATA, así que si hago un FDisk, que lo puedo hacer como, lo puedo hacer únicamente como superusuario, perdón, mal. ¿Ven que tengo SDA? ¿Qué quiere decir? Que tengo un único disco SATA y tiene 1, 2, 3 particiones. Partición 1, partición 2, partición 5. ¿La ven? ¿Y qué diferencia hay entre el IDE y el SATA, profe? Bueno, el que mostrábamos hoy en el video. Vamos al video. ¿Es solamente el lugar donde lo conectás? No, es el tipo... La velocidad también me parece. Exactamente, tiene que ver con la interfaz propia del hardware, del disco, del hard disk, que congenia con el mother, ¿sí? Ahí escuché muy interesante lo que acaban de apreciar, que tiene que ver con la velocidad de los datos. No se olviden que, ¿se acuerdan el fallo de página? ¿Qué quiere decir? Que no estaba en memoria, entonces lo tengo que venir a buscar acá. Y si demoro, obviamente que esto tiene menor velocidad que los discos SATA, puedo llegar a cometer un error en el sistema operativo y quedar inconcluso, ¿sí? Planchado, por decirlo de alguna manera. Entonces, han mejorado ¿qué cosa? La velocidad de acceso al disco y obtener el dato lo más rápido posible. Pero eso ya nos estamos yendo de la capa física en la cual nos estamos explicando. Si tuviese, reitero, un disco rígido IDE, en vez de aparecer la letra S, aparece la letra H. ¿Sí? Bien. Acá no hay un disco IDE, hay un disco SATA, ¿sí? Que lo mostramos acá en el video. Creo que por la mitad del video me parece. A ver si lo tengo por acá. Ahí conecta el IDE y ahora tomamos el disco SATA. ¿Sí? Ese es el disco SATA. La conexión de ese disco es similar a la que tiene este desktop, en el cual yo estoy trabajando. Entonces, el conector de datos es ese que tengo ahí, que es diferente al IDE, ¿lo ven? Bueno, este tipo de disco es el que contiene esta máquina, por eso el sistema operativo, en modo kernel, le pido información, no lo puedo hacer en modo usuario, y me brinda esta información, y me dice que tengo un conector SATA. ¿Sí? Y tiene un único disco, porque es la letra A. Si tuviese 2 discos, estaría SDA y SDB. Si tuviese 3 discos, estaría S. Fíjense en que, si me permiten, voy a conectar un almacenamiento secundario a este dispositivo. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, busco un pendriver,
si es que no me lo agarraron, ¿no? Y créanme, lo estoy conectando a la laptop. Lo conecto. Si el file system lo puedo leer a nivel usuario, aparece esta leyenda, ¿sí? Si el file system que contiene, la estructura del file system que contiene este dispositivo, no lo puedo leer a nivel usuario, esto no aparece. Entonces aparece esta leyenda, que me dice abrir con mi PC, en el caso de Microsoft, o expulsar. Esto es conectar un pendrive. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, si yo vengo a mi file system desde el paradigma de objeto, encuentro que acá, ¿se acuerdan que esto lo habíamos visto? Pero bueno, tengo estos datos. ¿Estamos hasta ahí? Este es un pendriver a nivel orientado a objeto. Ahora, ¿cómo está conectado eso? ¿Quién lo reconoció? Bueno, limpiamos pantalla. Y ahora tenemos el SDA del disco rígido. ¿Y acá qué tenemos? El SDB. ¿Lo ven? ¿Y acá que lo toma como... ¿También tenés el concepto de esclavo? Claro, este es un esclavo. Pero ¿ven el asterisco acá y el asterisco acá? ¿Qué Sí. significa eso? ¿Que tenés un sistema operativo en el pen? Que es booteable, que tiene la capacidad de arrancar. No sé qué arranca, pero tiene la capacidad de arrancar. De que el firmware, ¿sí? el arranque, se pueda enlazar con algo que es booteable. No sé si es un sistema operativo. Sí, es un sistema operativo, obviamente, ¿no? Pero no sé qué tipo de sistema operativo. Por ahí es un utilitario, lo que fuese. La interfaz al usuario, las aplicaciones son diferentes. Pero es booteable. ¿Ven el asterisco acá? Entonces, a la hora de bootear este desktop, ¿qué va a hacer? Bueno, depende, como comentaban hoy, el orden de arranque que se encuentren. Si está esto primero, para arrancar, bueno, va a arrancar acá. Pero si está esto primero, para arrancar, va a arrancar acá. Y esto lo va a poner como secundario. ¿Entiende? Bueno, ese es, digamos, un concepto físico. Siempre no nos vayamos a la capa de hardware del file system. Entonces, acá tengo dos dispositivos de almacenamiento secundario, en principio. ¿Sí? Tengo el SDA y el SDB. ¿Sí? Que están montados en el sistema. Profe, una preguntita, perdón, que viene de antes, pero justo tenía problemas con la conexión. ¿Dónde se dio cuenta usted en la instrucción que da la consola para saber si es SATA? O porque no vi que en la información lo diga. O por lo menos yo no la encontré. Yo hago FDIs mensuales. Este tipo de archivo, esto es un archivo de Linux. Sí, En Linux todo chorrea bytes. Acá no hay parte física como en Microsoft, ¿sí? ok. Un reconocimiento físico. Lo maneja a través de archivos. Este archivo me indica que el dispositivo tiene una conexión serial. Ah, la sigla, digamos. Claro, si el dispositivo tuviese una conexión IDE, aparece un H en vez de un S. ¿Sí? Pero nos estamos yendo al sistema operativo. Todavía no quiero llegar al sistema operativo. Quiero Ah, no, hablar. está bien. Está bien. Como usted había dicho, yo dije, ¿dónde me lo dice? Nada más. Está Claro. bien. Sería HDA, sería si es un ID. Claro, si yo estoy hasta una consola, es buena la pregunta de todas maneras. Si estoy ante una consola, no estoy en el host, en la máquina real, estoy a través de una conexión remota. ¿Estamos hasta ahí? Sí, perfecto. O sea que no tengo acceso físico No tengo al. acceso físico, yo no sé qué hay. Bueno, con esta instrucción, fdis, obviamente lo tengo que hacer a nivel de kernel, puedo husmear qué tipo de conexión secundaria tiene el dispositivo, qué tipo de conexiones tiene. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, yo acá husmeo y veo que tiene un disco serial y el otro a través de un pendriver que lo toma este archivo, SDB, que es una conexión serial también. Si yo sigo el conector del pendriver, tiene algunas modificaciones porque también va a la alimentación del dispositivo, pero básicamente tiene la conexión, la velocidad, como bien decían ahí, si quieren comprenderlo de esa manera, el tratamiento del dato de este tipo, serial. Cuando tengo que buscar un dato, lo hago de esta manera. Si logro conectar
a través de alguna interfaz un disco IDE a este dispositivo. De hecho, se puede. Hay interfaces físicas que puedo conectarlo. Ustedes deben conocer. No tengo acá para mostrar, pero... ¿Un Carrión, dice usted? Claro, un transductor de IDE a través del conector USB. Yo puedo conectar a través del conector USB un disco IDE. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces... Vienen, digamos, que tenés la base y tenés distintos conectores para conectar IDE, SATA, los distintos Claro. discos si querés, y termina saliendo por un USB. Bien, los voy a mostrar por internet. La diferencia es que viene una fuente aparte, porque tengo que alimentar los 12 volts de los motores. ¿Sí? A ver si tengo conector IDE USB, creo que es. Vamos a llamarlo así. Ahí lo tenemos. Imágenes. Ahí tenemos, ¿ven? Por ejemplo. ¿Lo ven ahí? Yo acá conecto el IDE. La parte de datos del disco. ¿Lo ven al conector IDE ahí? ¿Se ve ahí? La parte derecha. ¿Ve que dice IDE? Hacia el USB. Claro, ¿Sí eso ven? es un conector. Sí, Un pero el traductor. conector... A ver ¿Y si por me qué explico. abajo también dice SATA? O Porque es la sea, que sirve transmisión para del las dos dato. cosas. Porque es la transmisión del dato a través del pendrive, del USB. El dato llega a la máquina a través de esta transformación serial, no en paralelo. Bueno, eso quería preguntar, porque los datos cuando los transmiten en SATA, el bus, ¿van en paralelo o van en serie? Serial. Es mucho más rápido el tratamiento. Ah, porque, Pero yo por eso no, el no- otro día estaba ahí aburrido y me puse a mirar, viste, el bus de datos, ¿cómo se Sí, llama? El S100, sí, viste, que es de los primeros microordenadores y eso. así es. Y ahí empecé a leer, yo mucho no manejo de esto de arquitectura de computadora, pero estaba viendo que había dos formas de hacer buses, uno en paralelo, que tenía muchos problemas porque cuando transmitía los bits, como que había mucho ruido entre las líneas, ¿viste? Mientras que en serie era mejor, pero depende en qué año lo agarres, qué tecnología estaban usando. Entonces, Claro. además de que antes eran pasivos, que manejaba todo el microprocesador, y ahora tienen un montón de unidades de control de los buses. Vamos a tomar el concepto que recién dijeron de velocidad. Sí, Después, en el medio ruido ya es parte de la arquitectura, nos estamos yendo muy a lo físico. Lo que quiero decir es que acá tengo una interfaz que me traduce IDE a SATA. Tomémoslo de esa manera. Olvidémonos más abajo de cómo viaja el bit. ¿Sí? Estamos nosotros a nivel de datos. El bit pertenece a la arquitectura, a una materia de arquitectura. Nosotros estamos a nivel de datos. ¿Cómo traduce eso? ¿Sí? Entonces acá yo tengo, si yo quisiera tomar información de un disco IDE, bueno, tengo que recurrir, y tengo una laptop como esta, tengo que recurrir a este elemento. ¿Se entiende hasta ahí? Y lo que tengo acá, si ustedes observan, es una fuente. ¿La ven a la fuente acá? Este es el interlock que conecta a la fuente. Obviamente esta norma es americana. Así que si esta norma viene en el interlock, ojo, porque acaban 110, no 220, habría que tomar lectura de lo que dice ahí. La mayoría suelen ser Bueno, auto entre 90 volts y 250. claro, pero vos La cuando mayoría. tomás esta norma, ¿viste? No, pero hay que leerlo, ¿eh? En la etiqueta lo dice. Hay que leer la etiquetita más que nada. Si la entrada permite 220. Allá si ustedes observan, ahí dice la entrada, el input dice ahí, ¿ven? No sé si se alcanza a ver, pero bueno. Entonces, acá alimento con internet a 220, vamos a suponer. Y acá tengo la salida de 5 y de 12 volts. Y el cable, la tierra, la masa, ¿no? El cable común, el negativo, como lo quieran llamar. Acá que voy a conectar, este que tengo acá, esta parte blanca, ¿sí? La parte blanca esa que tengo ahí, la voy a conectar acá. ¿La ven? Y esta otra parte de acá va al disco IDE.
¿Se entendió? A ver si acá podemos... Bueno, acá Sería podemos... como los 5 volt para la parte lógica y los 12 Claro, para el motor de claro. cosas, más o menos, ¿no? Algo así sería. Claro. ¿Ves? Este conector que tengo acá, ¿sí? Y este conector tengo para 2 elementos, ¿ves? Entonces, este conector que tengo acá, si tengo un disco IDE, va directamente al disco. ¿Me siguen hasta ahí? Si tengo un conector IDE, este conector va directamente al disco. Encastra justo. Ahora, si tengo un disco SATA, tengo que usar esta interfaz electrónica. Entonces, este blanco lo conecto acá y acá tengo la alimentación para el disco SATA. ¿Lo ven? Entonces, por un lado, conecto, tengo 2 conectores de datos, IDE y SATA. Y por otro lado, tengo para el SATA y para el IDE la parte de alimentación. ¿Se entendió? Esta herramienta es, obviamente, como verán, muy útil para los que hacen soporte, ¿no? ¿Para qué? Para hacer lo más importante a la hora de reparar una máquina, que es recuperar los datos. Después hace lo que quiera. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bueno. Bueno, esa es la parte de hardware. Tenemos HDA, HDB, HDC, HDD. Depende cuántos discos IDE conecte al mother. Esto era, hasta no hay, inclusive hoy por hoy si compran un mother, van a ver que también viene como mínimo un slot para IDE. Porque bueno, nunca se sabe. Lo que sí no viene mal son disqueteras. La disquetera ya ha quedado obsoleta. Bueno, continuamos. Entonces, si voy al almacenamiento masivo, dentro del disco rígido tengo un aspecto parecido a este, donde son una serie de platos, ¿sí? Platos que giran concéntricamente. En principio tenían una cara, después le aparecieron dos caras, después aparecieron más de un plato con doble cara, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá en esta imagen? Tenemos un filtro de aire, porque cualquier partícula daña el disco propiamente dicho, la cabeza lectora, que es un peine, no es esta sola, sino son varias como esta, en forma de peine, y la carcasa, digamos, que está hermética, ¿no? En vacío, por así decirlo. Entonces, este sería el aspecto. Si quieren ver, yo tengo un video acá, también, que mostré, que lo hicimos, a ver si está acá. Vean este video. Fíjense la velocidad con que un disco viejo... Vamos a parar. Les voy a mostrar. Este es un disco ya que no se utiliza, ¿no? Pero es un disco IDE. Vean. Obviamente este disco ya no sirve nada porque si se abrió, chau. Vean cómo toma lectura la cabeza sobre el plato. Ahora, cuando el disco se apaga, piensen lo siguiente. Lo mal que hacemos cuando apagamos abruptamente o se corta la luz en un dispositivo, un host, en una PC. ¿Por qué? Porque el peine queda acá, en este lugar, vamos a suponer. Cuando vuelve a arrancar, el peine necesita, el sistema le dice, bueno, volvió a arrancar, no de donde dejaste, esto no tiene una bitácora, desde el punto de vista físico. ¿Por qué? Porque físicamente necesita un despegue y un aterrizaje, el peine la cabeza lectora. ¿Se entiende hasta ahí? Esto es como decir, va el avión en el aire y se cortó la luz. Cuando vuelve la luz, el avión no está en el aire, o aterriza y vuelve a despegar, o no hay magia, no hay bitácora. Entonces, cuando vuelve la luz, lo que hace el peine, el circuito electrónico, es decirle, anda a la área de arranque y empieza a despegar. Cuando empieza a despegar, el disco empieza a tomar velocidad y el peine se sitúa en el inicio del disco, en la primera cabeza lectora, que ahora vamos a ir viendo. Pero esta es una idea real de cómo la cabeza se mueve y busca los datos en el disco rígido. Siempre estamos en el hardware, ¿no? Es un video
que suma a la comprensión de qué velocidad tiene el disco, ¿no? Vean. Como esta tapa se levantó, este disco ya no sirve más, porque la cantidad de partículas que llegaron mientras esto estábamos mirando, tiene poca vida ya este disco, no es confiable. Bueno, eso sería el aspecto interno, que es lo que tenemos acá. ¿Se ve? El brazo, vean que tengo el brazo de la cabeza lectora de escritura también, y acá abajo tengo otro peine. Acá tengo otro brazo y acá abajo también. Este de 2 platos. Seguimos. Bueno, tenemos un sentido y acá este cuadrado negrito que tengo acá es un dato a buscar. Bueno, entonces el disco gira y aparece lo que tenemos acá que se conoce como pista. ¿Sí? Entonces el disco rígido, desde el punto de vista de la geometría no electrónica, ya no electrónica, por lo tanto nos vamos a detener ahí, lógica, se compone en pistas. ¿Sí? Hay un conjunto de pistas, una serie de pistas en el disco, de manera lógica. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, cuando deposito un dato físicamente, lo que hago es modificar su estructura del plato en términos físicos electrónicos. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, lo hago como un imán, modifico la estructura básica del plato, ¿sí? Que es permeable, a modificarla en términos electrónicos magnéticos. Entonces, a la hora de buscar, no tengo una electrónica directa sobre el plato. Yo no congenio, tengo que tener un traductor. Ustedes, cuando hablan en un micrófono, yo no hablo sobre el micrófono y sale directamente al parlante. No, hay un traductor, traduce digamos, la parte de señal en el cual estoy emitiendo mi voz y es captada por el traductor, en este caso el micrófono, y traducida en electrónica. De la misma manera un parlante. Un parlante no es que vos le mandás señal audible y sale por el parlante. No, está traduciendo esa señal eléctrica en señales físicas. Acá pasa lo mismo. Estoy traduciendo la electrónica en algo físico, ya sea para escribir o para leer. Entonces el disco, desde el punto de vista digital electrónico, está configurado en pistas. Bueno, el disco tiene un sentido de giro hasta que la cabeza se posiciona debajo de ese sector, que es el dato a ser buscado. ¿Sí? ¿Buscado por quién? Por el driver, ¿sí? Del disco, que fue de alguna manera autorizado por el sistema operativo a alojar el dato, a buscar el dato, ya sea para escribir o para leer. Bueno, este es otro tipo de dato. Y acá tenemos otra pista, ¿sí? A la pista que ya teníamos antes, ahora tenemos esta que podría pensarse que es la zona de buteo. Se dice que la pista más externa al disco es donde se encuentra la zona de buteo. Es el primer lugar donde va a buscar el sistema operativo para ver si este dispositivo es booteable. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente tiene una serie de datos que permiten que el sistema arranque. Enlazar el firmware con el sistema operativo, ¿sí? Por eso lo primero que hace el firmware es buscar en este dispositivo algún dato que le permita indicarle que este dispositivo es booteable. Si no, continúa con el siguiente dispositivo que está conectado. Bueno, y así es como se va moviendo el dato. Y acá tenemos algo más gráfico, ¿no? La serie de platos, ¿lo ven ahí? ¿O se cortó? Sí, se ve perfecto. Bueno, No, profe, se ve. Entonces, acá tengo los peines, ¿lo ven? Estas son las cabezas. Para la parte superior del plato, para la parte inferior y así para cada plato. Puedo tener X plato. Del punto de vista lógico, ¿qué decíamos? Tenemos pistas. Acá tenemos una pista, ¿la ven? Que está sectorizada. Bueno, si está sectorizada se llama sector. Como si fuese una pizza. Ahora, yo tengo, del punto de vista geométrico, una serie de datos, que son pistas, sectores, que son estos pedacitos que tengo acá, y el sector. Si hago si transfiero esa imagen al sector de abajo, sería transferir
este sector al sector de abajo del plato. El sector de abajo del plato al sector de arriba de este otro plato. Y así sucesivamente con todos los platos, obtengo un cilindro. ¿Me habré explicado bien? ¿O no sirvo para dar? No, sí. ¿Se entiende? Yo tengo pistas, sectores y cilindro por cada sector, en cada pista. Es como si cada una de estas hojas las pones una arriba de la otra, después te quedaría Claro. una columna. Claro. Que si la ¿Vieron la juntas, torta que tiene de dulce? Pero eso se de leche? corresponde todo a un mismo sector, digamos. ¿Vieron una torta? Voy a la parte culminaria. Una torta que tiene una capa de dulce de leche, una capa de crema, una capa de, ahora que viene el Día de la Madre, una capa de durazno. Cuando corto un cilindro, ¿sí o no? Sí. Que tiene una serie de pistas y varios sectores. Acá, bueno, un sector en una pista con otro forman un cilindro. O sea, un mismo sector en varias pistas, un mismo sector en una pista en varios discos distintos es lo que te forma el cilindro. Exacto. Bien. Una consulta, ¿un sector es en unidades, es un bit, un byte o puede ser más? Depende de cómo esté formateado. Por eso, Profe, el tema de formatear sería la clase que viene, ¿no? Entonces puede ser que Física. en un solo sector, cuando el lector lo lee, te está leyendo varias líneas de Sí. Tiene que byte o ver varios. con el formato, cómo está formateado el disco. Y el formato Profe. tiene file system, ¿no? Un archivo, FAT16, FAT32, LVM, STEM2, STEM3. Profe, una preguntita. Cuando lee sobre la pista, ¿lee al mismo tiempo las tres? Por ejemplo, en este caso tenemos tres discos. Sí. ¿Lee los tres discos a la vez en el mismo sector? En el mismo sector, sí. El dato puede estar... En cualquiera de los tres lugares al mismo tiempo, El dato digamos. puede estar fragmentado o no. Puede estar Sí. El dato que yo estoy buscando puede estar compuesto de un pedazo de acá, un pedazo de acá abajo del plato un pedazo de acá arriba. Los tres hacen el dato que estoy buscando. Estoy de acuerdo, pero la pregunta es, en el momento que lee en el instante preciso, digamos, en esa pequeña porcioncita de sección circular, ¿se busca en las tres a la vez de los tres platos al mismo tiempo? No sé si me explico lo que quiero decir, volviendo al ejemplo de la torta. Cuando vos vas a buscar algo al disco, o vas a escribir, obviamente que yo escribo en memoria temporal. Sí. Yo, por ejemplo, mira, a ver si me explico. Yo voy a hacer esto, cat, ver, qué sé yo. No tengo nada. Ahora, cuando hago esto, ahí estoy trabajando en memoria real, en memoria RAM. ¿Sí? Entonces yo escribo. ¿Dónde estoy escribiendo? En memoria RAM. ¿Se entiende hasta ahí? Uh-huh. Bueno. Sí, en una carpeta temporal, digamos. Bien, temporal. Que asigna el operativo para guardar el Z, o termino el archivo, lo escribí. Ahora, si veo, ¿sí? Esto ya está en el disco. Porque por defecto, más allá de que estoy redireccionando la salida, también estoy redireccionando a dónde estoy escribiendo. Por defecto va al disco rígido. Si yo ahora la máquina se apaga y vuelve a encender la máquina, el archivo sigue existiendo, porque fue a parar un almacenamiento secundario donde los datos están permanentes. El hecho de hacer esto, ¿vieron con qué velocidad se hizo? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se acciona este actuador. Estamos hablando físicamente. Los peines van a un sector donde se pueda escribir. Se escribe el dato de alguna manera. Depende cómo está formateado, el tipo de file system que le indica cómo escribir ese dato en el plato. Eso fue lo que hice cuando hice cat mayor ver. Cuando hice cat ver, que ya había escrito en el disco, vuelve, ¿sí? Pero utiliza un algoritmo, así, pará. No giremos el plato porque por ahí lo puede llegar a ver. Tengámoslo presente. Da la casualidad que lo quise volver a ver y el disco. Ahora, si quisiera encontrar otro disco, si yo quisiera tomar lectura de todo el disco, qué sé yo, esto, ¿no? Bueno, estoy barriendo todo el disco rígido. Fíjense la demora que tengo, ¿cierto? Ya sea para el disco rígido como para el USB que tengo conectado.
¿Qué significa? Que el disco va a girar, como vimos en el video, va a girar constantemente y va a buscar cada dato que le estoy peticionando. Entonces los discos giran constantemente y a medida que encuentran el dato, a través del actuador, después va acá una transducción electrónica que va al mother, ¿sí? A través del driver electrónico, a partir de acá, esta es la parte física, pero para la derecha, vamos a suponer, actúa el driver, que es el que conoce al disco desde el punto de vista de la geometría, ¿sí? Profe, la pregunta por ahí va a lo siguiente. Yo tengo 3 cabezas lectoras, por ejemplo, en este caso, o 6, digamos, porque lee del lado de abajo también, y tengo 3 discos. Si yo quiero grabar un dato, ¿lo va a grabar específicamente, por decir algo, en la cabeza 1, del lado 1 del disco 1, por ejemplo? No es que va a grabar copias, digamos, de eso en los distintos otros discos con las otras cabezas. Ojo. O sea, graba solamente una vez el dato nada más, y en alguna de todas estas opciones que tenemos. Exactamente, pero tiene que ver, por eso no me quiero ir a la parte lógica, que lo vamos a hacer en la clase que viene, no, tiene que ver con cómo está formateado el disco. Sí, lo entiendo, si es FAT32, si es... Depende del tipo de formato. Estamos hablando de un disco local, piensen que también existe una estructura de raíz de disco, varios discos, ¿no es cierto? Donde el dato puede estar en este, replicado en otro, o el dato puede estar un pedazo en este disco y otro pedazo en otro disco. ¿Se entiende? Estamos hablando de algo local. Y siempre discos locales. Después existe el tema del file system a nivel de red. Por eso también lo vamos a ir viendo. Lo que bien decís vos es, cuando yo tengo que grabar un dato o tomar lectura de un dato, bueno, tengo que hacer una búsqueda, ¿sí? Entonces aparecen conceptos como latencia. Si la latencia es buena, el disco o la estructura de acceso al dato